motivacional. Y te quiero contar esto. Hace 45 años más o menos, yo estaba enfermo física y emocionalmente. Y allá en donde vivía, yo soy de El Salvador para los que no lo sabían, yo estaba necesitando eso, ser amado, ser ayudado, ser comprendido. Y entonces alguien me dejó una invitación en el garage, así dejaron una invitación, que era una reunión, y pues yo entendí que era uno de los amigos que me había dejado con la dirección, pero la dirección yo no la reconocí, pero decía que era una cena, y al final del camino dije, bueno, pues una cena está bien, ¿no? Y acepté ir a esa cena. Y sí es cierto, había una cena, pero era una casa de oración, una casa de estudio bíblico. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando veo un montón de personas con Biblia bajo el brazo? Y la primera impresión fue de rechazo, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué está pasando? Pero lo bonito de eso fue que cuando yo entré, me saludaron bien amigablemente, me sonrieron, me atendieron bien bonito y me gustó. Y me quedé, dije yo, ¿qué está pasando? Y fui atando en ese momento y ya vi que luego llegó quien después me di cuenta, pues que era el predicador, el maestro que iba a enseñar. Y yo, hermanos, estaba padeciendo una cruda de varios días. Yo tenía un temblor en mi cuerpo, los que saben de esto me van a entender, pero estaba también enfermo del alma. Y las enfermedades del alma, hermanos, son terribles. Tú quieres recibir algo, pero no sabes qué es. Tú necesitas amor, pero no sabes cómo pedirlo. Y ni siquiera sabes cómo dar amor. Y bueno, la historia termina en que ese día Dios me sanó a mí de mi alcoholismo. Fue un milagro portentoso que Dios hizo en mí. Obviamente yo traía además una serie de cuestiones de mi vida que yo venía arrastrando, y Dios tuvo que trabajar en mi corazón por varios años. Pero allí yo pude recibir una palabra de aliento, y ese es el Evangelio. Si no hubiera existido esa invitación, yo no sé, a lo mejor quizás después me hubieran hecho otra, yo no sé, pero fue oportuna la invitación. ¿Cuánta gente hay allá afuera que no ha tenido una invitación? O algunos sí la han tenido, pero no han entendido de qué se trata y han rechazado el Evangelio. Pero independientemente de eso, familiares nuestros están pasando dificultades porque no conocen del Evangelio, no saben que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y que a través del Evangelio su vida puede cambiar. Entonces es importante entender lo que decía el pastor. Parte de la atracción que tenemos que tener nosotros es el aspecto del amor. Pero que cuando tú estás dando amor y la gente no lo recibe, porque hay diferentes situaciones que le están afectando su vida. Todos necesitamos un encuentro personal con Cristo, pero un encuentro en donde nosotros nos desnudemos y traigamos a Él lo que realmente somos. Y yo en esa reunión, pues yo acepté que era un alcohólico, que era un drogadicto, que era un hombre que tenía tantas cosas que debía de despojarme de eso. Pero lo fui aprendiendo en el camino. Y esta mañana yo quiero hablarte precisamente de ese tema que él decía, las diferentes palabritas que yo les puse, porque es el proceso para que lleguemos nosotros
a ser esos verdaderos cristianos. ¿Te recuerdas el domingo? Te di un papelito, un papel donde habían 12 puntos, los puntos, las características de un verdadero cristiano. Para llegar a eso es un proceso. Y hoy yo te quiero hablar de ese tema del evangelismo, porque la palabra así es, el evangelio, ¿verdad? El evangelio, dice la palabra en Romanos, que es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido el evangelio? Me imagino que me hubiera muerto bien rápido y estuviera... ¿A dónde creen ustedes que yo estaría? El evangelio, además de cambiar tu vida, te da una promesa de salvación. Dice la palabra allí perdón, tengo aquí una ayuda. ¿Me quieren poner el PowerPoint, por favor? Yo te voy a enseñar a través de un PowerPoint. Déjalo un rato ahí. Este es el proceso de la salvación. Atraigamos otras personas. Miren cuántas... A ver, Petrita, cuéntame cuántas sillas vacías hay en este lado. Manavero, cuéntame cuántas sillas vacías hay en el otro. Sillas vacías. Aquí son 19. Ok. 18. 19 más 18. A ver, súmamelo. Jocelyn. 19 más 18. 37 creo. ¿Te estás dando cuenta de cuántas sillas hay que llenar? De gente que necesita del evangelio. ¿Cuántas? 47. 37. Sí, 37. ¿Cuántas? Yo había dicho 37 y me dice 47. Dudé de mí mismo. Bueno, pero ven cuánta gente podría estar acá recibiendo una palabra de bendición, recibiendo el amor del que estamos hablando. Porque ¿cómo yo voy a dar amor si no hay en mí el amor? Necesitamos que Dios nos dé su amor primero. Amén. Entonces vamos a estar tratando algunos aspectos. La siguiente, por favor, mi hermana. Vamos a hablar un poquito de lo que es el evangelismo personal y los puntos que a juicio mío debemos de desarrollar para que nosotros alcancemos la comunidad de Alvarado, o para que tú alcances a tu familia, para que tú alcances a tus vecinos, lo que los conocemos con una terminología que se llama eloicos, los cercanos a ti, los que más fácilmente pudieran aceptar al evangelio. Tenemos que interceder. Amén. Yo voy a querer, en el proceso que estamos, que en el futuro tú consideres la posibilidad que allí en tu oikos, donde tú vives, tú tengas personas a las cuales puedes alcanzar, y que pongamos esos nombres en una lista y empecemos a interceder por esas personas. Porque a veces se va a necesitar hacer eso, porque hay fuerzas espirituales que pudieran estar interfiriendo para que las personas no acepten el evangelio. Tú puedes ser que tengas un familiar que cada vez que le hablas de eso se burla o te responde mal o no se interesa. Puede ser que haya una fuerza espiritual. Dice la palabra que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean el evangelio. No sé si les conté yo que había un récord, más o menos son 17 veces que tú tienes que hablarle a alguien para que finalmente te ponga atención sobre el evangelio. Pero tenemos que estar seguros que ya oramos por esa persona. ¿Cuántos familiares tienes tú que no han llegado a Cristo, que a lo mejor hay que ponerlos en una lista y empezar a orar e interceder por ellos? Amén. A lo mejor tu jefe en tu trabajo que te hace la vida imposible, vas a tener que empezar a orar por él para que él se convierta, para que cambie de actitud. Sí, hermano. El segundo punto, interesarnos por conocer las necesidades de las personas. A veces vienen personas aquí
que no sabemos nosotros como pastores. A veces son varias personas, a veces no conocemos toda la necesidad, pero cuando tú la traes, cuando tú la disipulas, cuando tú te interesas por esa persona, vas a conocer más de cerca sus necesidades, porque así vas a poder ayudar a esa persona tanto en lo material o lo físico como en lo espiritual. El tercer aspecto dice que debemos de acercarnos a las personas con sabiduría, con prudencia, con paciencia y con misericordia. Porque algunos, como yo, que yo venía de ser un borracho empedernido, la persona que me discipuló a mí tuvo demasiada paciencia conmigo. Y a veces necesitamos eso, o necesitamos la misericordia que Cristo tuvo. Amén, hermanos. Amén. Y el último aspecto, usar nuestro testimonio personal. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Qué hizo Dios por tu vida? En la reunión de hombres vamos a tener varios testimonios, porque quiero que también conozcamos de dónde venimos. Yo no me avergüenzo de decir lo que digo, pero al principio sí me daba pena. ¿Cómo esta gente va a saber que yo era un borracho y esto y lo otro? Pero ahora yo puedo decir que ya no lo soy. Amén. Que Dios cambió ese lamento en baile, que Dios cambió esa tristeza en alegría. Era un hombre deprimido, un hombre angustiado, un hombre temeroso, tantas cosas que vienen al hombre producto de una vida disipada, una vida que no tenía un propósito. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo intercedemos por esas personas? Primer punto dice, miren lo que está ahí: orar para que sus corazones estén abiertos para escuchar la palabra de Dios. La primera oración: Padre, te pido por, digamos un nombre, Juana o María, para, Señor, que su corazón esté presto para oírte. Dice Marcos 4:20, hablando de la semilla, porque hay que tratar de sembrar la semilla y que caiga en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Debemos de tratar que las personas que vienen a Cristo se queden aquí, sean discipuladas, hermano. Porque esa es la lucha que estamos teniendo. Vienen una vez y se van. Hay que darle seguimiento. Amén, hermanos. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Su oración, ¿verdad? Sí, Señor, que su corazón reciba tu palabra, pero que se plante en la iglesia, que se quede aquí, que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, al 60. Esto es importante, hermano, porque si no hay una entrada por ahí, pero hay una salida por la parte de atrás. Y no es responsabilidad de los pastores, ¿verdad? Es responsabilidad de la iglesia como tal. Todos somos responsables de todos, porque todos debemos de cuidarnos unos a otros. Luego dice el siguiente punto del por qué orar. Orar para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Porque esa es la otra condición, hermano. Somos cristianos pecadores y ya no debe ser así. ¿Verdad? Entonces, qué importante, dice Juan 16, 7 al 9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá. Y miren el papel del Consolador, del Espíritu Santo. Convence de pecado. Qué importante. Para que la persona, porque debe de haber un arrepentimiento, ese es el primer paso en la salvación. Y luego tercero, orar para que el Espíritu Santo lo acerque a Dios. Así que 3 propósitos dentro de la oración
que vas a estar tú haciendo a partir de ya esta semana por esa lista que vas a ir preparando allí en tu comunidad. No gente por allá lejos, no gente que ya se congrega en otra iglesia, sino aquellos que todavía no conocen de Jesús y que tú los vas a guiar y vas a empezar a orar para que sus corazones estén abiertos para escuchar la palabra, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado y para que el Espíritu Santo los acerque a Dios. Amén, hermanos. Amén. Es una tarea buena e importante. La siguiente, por favor. Ahora, es importante esto de la oración y la guerra espiritual porque hay plataformas que el enemigo ha tomado. Les quiero contar. Yo creo que ya les he hablado de esto. Antes de estar yo en Estados Unidos, estuve muchos años en Asambleas de Dios y estuve a cargo de un ministerio de formación de jóvenes, de líderes para las misiones. Varios años estuve trabajando en eso. Y en una ocasión llevé un grupo de 18 jóvenes a una gira. Pasamos primero por Pensacola, que era en ese tiempo el avivamiento de Pensacola, el mover del Espíritu Santo. Después nos fuimos a Argentina por otro mover del Espíritu Santo para que los futuros misioneros entendieran el mover del Espíritu. Y después nos fuimos a una actividad de evangelismo en Uruguay. Y estuvimos en la frontera con Brasil para un entrenamiento. Fueron casi como 40 días por todo el tiempo que anduvimos en ese proceso, porque eran jóvenes que ellos habían reunido sus fondos. Porque el misionero debe de trabajar para eso, ¿verdad? Algunas iglesias de la comunidad apoyaban a algunos y otros habían trabajado, lavado carros, hecho muchas actividades para tener sus recursos y poder ser apoyados. Y las comunidades donde llegábamos nosotros apoyaban también. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque estuvimos en comunidades donde había mucha influencia espiritual. Y tuvimos ataques. Me recuerdo que en una de las ciudades en Montevideo nos dieron posada una iglesia en un cine. La iglesia era un cine. Y en la noche se apagaban las luces y había ataques espirituales, pero no entendíamos nosotros. Sin embargo, en comunidades cercanas a la frontera de Brasil y Uruguay había mucha brujería y mucha acción satánica, peligrosa, que había que pelear y sostener. Llegamos a un pueblito donde había una libertad espiritual como no tienen idea. Varias iglesias en la comunidad, un ambiente espiritual hermoso. Los cultos eran con mucha libertad, mucha alabanza, mucha adoración y mover del Espíritu Santo. Pero fuimos a otro pueblito donde allí había una oposición espiritual terrible. Se nos enfermaron algunos de los muchachos. Bueno, porque había fuerzas espirituales oponiéndose. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, aquí también puede ser que pase. Hay familiares tuyos que están luchando espiritualmente. Algunos de ellos a lo mejor incluso han incursionado en algunas cuestiones que pudieran estar afectando, pero en términos generales hay fuerzas espirituales. El libro de Efesios en el capítulo 6 habla precisamente que no es lucha contra sangre ni carne que tenemos. Hay fuerzas espirituales. Ahora mismo estamos librando una batalla fuerte y siempre hay batalla y siempre tenemos que estar orando e intercediendo. Pero ya hoy que tú vas a preocuparte por tu familia va a ser mejor, porque tú vas a tomar un tiempo para hacer también guerra espiritual, porque es necesaria la guerra espiritual. Nosotros oramos, nosotros intercedemos, hacemos guerra, ¿verdad? Y las respuestas que van a suceder van a traer un mover del Espíritu Santo, un despertar espiritual. Nosotros queremos que haya ese despertar. ¿Cuántos quieren un avivamiento en la iglesia, hermano? Amén. Hay hermanos que hay tarjetitas que han llenado por un despertar espiritual, un avivamiento. Lo queremos, pero hay fuerzas espirituales de oposición que tenemos que contrarrestarlas.
Tenemos que seguir, no debemos de desmayar, no debemos de permitir que el desánimo llegue a nuestras vidas. Porque cuando hay un despertar, hay reforma, hay restauración, hay revolución, pero espiritual, ¿no? En diferentes áreas. Necesitamos que haya un mover de Dios en evangelismo, en la educación cristiana, un impacto social, que Semilla de Vida diga, no, pues allí esa iglesia está haciendo una gran obra en la comunidad. Y que esto que hagamos aquí lo llevemos a otros pueblos, allá a Joshua, allá a Midlothian, allá a Venus. ¿Me entienden, hermanos? Que de eso, que usted pueda ser portador de la unción. Y eso lo logramos trabajando de esta manera. Necesitamos que la gente sea permeable a la palabra, que le guste poder estudiar la palabra, que la gente se comprometa a eso y que haya cambios en la manera de pensar. Porque muchos llegamos al Evangelio y creemos que no tenemos por qué leer la Biblia, sin embargo la Biblia es tan importante para nosotros. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, hay un poder transformador que necesitamos nosotros por nosotros mismos, hermano. Yo le quiero hablar a los servidores y a ti, a todos. Necesitamos ser transformados. Amén. Cambiar de mentalidad. Hay situaciones cuando Pablo estaba en la cárcel, había un hijo espiritual de él que estaba comenzando la pelea, digamos, levantando iglesias, Timoteo. Y cómo, estando Pablo en la cárcel, animaba a los que estaban afuera. Pero Pablo tenía una experiencia espiritual con Dios fabulosa. En la cárcel él tenía tiempo para meditar y orar. Entonces, es necesario que nosotros empecemos, hermanos, lograr un poder transformador del Evangelio para que eso avance. No podemos quedarnos nosotros satisfechos que yo soy cristiano y todo me va bien, yo voy a la iglesia los domingos y suficiente. No, Dios quiere hacer algo más. Amén, hermanos. Amén. Debemos practicar un sistema efectivo para librar batallas en 3 frentes, y esto ya lo había enseñado una vez, pero lo vengo a enseñar de nuevo. La siguiente, por favor. Ok. Estaban preparándose los aviones para la guerra, invadir los países. El primer frente, y esto aplícalo a tu vida personal: guerra en los aires. Lo que estamos hablando, ayuno, oración, quebrantamiento. Tenemos que quebrantarnos delante del Señor. Actos proféticos, arrepentimiento, perdón. ¿Quiénes lo van a hacer? Los intercesores. Atando fuerzas del maligno, desatando la unción de Dios. Tú lo puedes pelear por esa persona que todavía no llega a Cristo. Métete en ayuno, métete en oración, pero en serio, hermano. Un despertar real, créelo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Pero tienes que pagar el precio. ¿Ve? La siguiente, por favor. Ok. Uno es la guerra que tú sostienes, ¿verdad? Pero hay un segundo frente. Guerra en el alma. Dice ahí, guerra de los hombres destruyendo fortalezas. El primer grupo eran los intercesores. El segundo grupo, los maestros, los predicadores. Estamos queriendo establecer un ministerio, no es nuevo, pero sí darle impulso a lo que es el ministerio de maestros. Queremos que haya más maestros y que tú te involucres en el estudio de la palabra, porque eso te va a empoderar para tú también poder hablarle a las personas de lo que es el Evangelio, conocer la palabra, ¿verdad?
Dice, para derribar argumentos, dice, conceptos, ¿verdad? Hay muchos pensamientos en la gente de que yo soy bueno, yo no necesito de Cristo, pero sí lo necesitan. Entonces hay que derribar esos argumentos equivocados. Los predicadores y maestros derribando fortalezas. Lo siguiente, por favor. Un tercer frente. Guerra en el corazón del hombre. La unidad, la santidad, hermanos. Peleamos por ese tema de la unidad. Peleamos por el tema de la armonía, ¿verdad? Porque siempre pasa. Pero también por la santidad. Dios quiere una iglesia santa. Amén, hermanos. Y el tercer grupo, allí los que trabajan en evangelismo, también el discipulado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como cristianos, miembros de una iglesia, hermanos, seamos formados. Los que están estudiando en el discipulado sigan adelante, hermanos. Y vendrán otros que se van a unir más adelante para después tener suficientes personas integradas. La siguiente, por favor. Ok. Todo este complejo que les he hablado de oración, de intercesión, de guerra espiritual, viene y da fruto. Tiene que dar fruto en la iglesia. Por ahora nos hemos quedado nada más a las oraciones a través de las redes, conexiones ahí que son buenas, ¿verdad? Porque nos ayudan. Pero ¿qué tal si empezamos a interceder como iglesia? Que en lugar de un viernes nada más de vigilia tuviéramos más días orando e intercediendo por la iglesia. Sería fabuloso. Entonces, vamos a lograr la transformación de las comunidades de Alvarado, de Venus, de los diferentes lugares de influencia a partir también de la educación cristiana. Necesitamos, los miércoles estamos estudiando la Biblia. Los domingos, pues ustedes saben, aquí se forma. Tenemos el discipulado a través de las conexiones que tenemos, que son importantes. Dice Romanos 12:2, que no nos conformemos, dice, a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La única manera de reformar nuestra manera de pensar es a través de la Biblia, a través del estudio de la palabra. Otra cuestión es el avivamiento personal. No permitamos que circunstancias fuera de nuestro control nos afecten nuestra vida espiritual. No nos descuidemos de congregarnos. Y por supuesto la guerra espiritual. Y la guerra espiritual tiene que ver con diferentes situaciones, ¿verdad? A veces solo con el estudio de la palabra tú vas a hacer retroceder al enemigo, pero otras veces a lo mejor vas a tener que ayunar e interceder. La siguiente, por favor. Ahora, conozcamos las necesidades de los demás. ¿Por qué situación están pasando, hermano? Nosotros como pastores nos cuesta un poco porque para comenzar vivimos a 1 hora de aquí, ¿verdad? No todo el tiempo estamos acá, pero tú estás cerca de la persona a quien vas a evangelizar. Hay que conocer sus necesidades. Y traigo a colación el ejemplo de la mujer samaritana. ¿Se recuerdan esa historia? He predicado varias veces sobre ella. Una mujer que era una prostituta con una historia terrible en su pueblo. La gente, las mujeres no la aceptaban porque pues ella desarrollaba algo pues que no era bueno, pero tuvo un encuentro con Jesucristo allá en ese lugar y ahí tuvo un contacto bien importante. Ustedes saben cómo Jesucristo a través del agua, a través de ese pozo donde la encontró, la fue guiando de tal manera que él fue conociendo lo que ella necesitaba. La sociedad la había apartado, la gente no la quería, pero a través de conocer a Cristo, después ella se volvió una evangelista, después regresó al pueblo y la gente conoció de Cristo a través de ella. Jesús supo relacionar
la sed física de ella con la sed del alma. Cuando iban a traer agua, todas las mujeres iban juntas, pero a ella la habían despreciado, la habían pues hecho a un lado. Ella solita llegó y ahí estaba Jesús. ¿Verdad? Jesús supo aplicar el resultado satisfactorio de beber agua en tiempo de sed con la satisfacción que Dios produce en el alma de todo pecador. Y eso es el punto del Evangelio, que nosotros podamos testificar también, pero conociendo la necesidad y presentándoles una solución a través de Cristo. Muy bien, la siguiente, por favor. Y otro aspecto importante es este, ¿verdad? Yo sé que no es tan fácil. Acercarnos con sabiduría, dice, con prudencia, con paciencia y con misericordia. Diga conmigo, sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia. Y no es fácil. A veces tú vas a estar llamándole a alguien y conversando por algún tiempo. A lo mejor el tema no solo siempre va a ser la Biblia ni Jesucristo, pero a lo mejor la vas a escuchar, vas a tener paciencia, porque no es fácil. Hay personas que pueden andar en situaciones difíciles, pero si Cristo te va a usar con esa persona, pues tú tienes que tener sabiduría, prudencia, paciencia y misericordia. Para empezar, saber cómo abordarlas y el momento preciso en que las vas a abordar y saber qué vas a decir, ¿verdad? Testificarles sin ofender. A veces las personas no quieren oír nada del Evangelio, pues no hay que hablar de eso, pero sí encaminarlos a que te den con sabiduría el tiempo para que tú les puedas hablar de Jesús. La paciencia, ¿verdad? Ustedes saben, a lo mejor te va a tocar oírla en un momento difícil y tener ahí la paciencia de escuchar a esa persona. Y la misericordia. La misericordia tiene que ver con lo que hablaba el predicador, ¿verdad? Esa forma de tratar a las personas con amor, ¿verdad? Y muchas veces la gente va a estar queriéndote decir algo y discutiéndote. No discutas, el Evangelio no se tiene que discutir. Es mejor perder una buena discusión que perder un alma. Es importante todo esto. La siguiente, por favor. Ahora, el testimonio es importante. Hay una hojita que yo te quiero entregar, que si me ayudan, por favor. Aquí están. Una cada uno, ojalá alcance. Déjame una para mí. Esto tiene que ver con el testimonio que tú puedes darle a las personas, hermano. ¿Qué le vas a decir de lo que fue y ha sido tu vida como cristiano? Lo que fui antes de Cristo. Pues yo ya les dije, ¿verdad? Un hombre pecador, borracho, empedernido, qué sé yo. Si no quieres hablar de eso, pues está bien, pero a veces lo que tú fuiste, rompe el hielo. Y allí hay una cita bíblica en Hechos 22. Pásame la Biblia. Hechos 22. Gracias. Del 3 al 5. Si alguien me ayuda, por favor. ¿Qué dice la palabra? Yo de cierto soy judío. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Amén. Precisamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo hablando de quién era, hermanos. Pablo era un perseguidor de cristianos. Participó en la muerte de varios. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Esteban? Él dio la orden para que lo apedrearan. Él estaba hablando de eso.
lo que había sido en Cristo. Y luego allí en el versículo del 6 al 22, cómo tuvo el encuentro, que fue un encuentro, digamos, sobrenatural el que tuvo Pablo. Iba rumbo a un lugar a apresar a cristianos y en el camino se le presentó Cristo, lo botó del caballo, tuvo una experiencia, vio una luz, y ahí está narrado en Hechos capítulo 22, versos del 6 al 22, dando él el testimonio. Usted puede usar esta referencia de Hechos 22 para usted acomodar su testimonio. ¿Cómo fui yo antes? ¿Cómo llegué a entregarme a Cristo? Ahora, ¿qué soy ahora que ya soy cristiano? Hechos 20, 24. ¿Qué dice Hechos 20, 24? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, tu testimonio es importante. Perseguido. Acuérdense que Pablo, después de ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido del Evangelio. Estuvo preso y al final murió por la causa del Evangelio. A lo mejor a ti no te va a tocar morir de esa manera, ¿verdad? Pero a lo mejor vas a tener que enfrentar situaciones de las cuales vas a necesitar estar fuerte. Por eso nos congregamos, por eso estudiamos la palabra, por eso nos reunimos a orar juntos. ¿No es cierto, hermano? Amén. A fortalecernos espiritualmente. Entonces es importante que nuestro testimonio sirva para que otros conozcan del Señor. La siguiente, por favor. Ok. Hay unos pasos que son importantes, son, por así decir, es un tratado de evangelismo esto, ¿verdad? Cuando tú vas a ir a evangelizar a alguien, el paso 1 es el propósito de Dios en esa persona. Todos, para todos y cada una de las personas en el mundo, Dios le ama y tiene un propósito para su vida. No veniste aquí al mundo por el gusto, para nacer, crecer, morir y ya. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Es importante que las personas lo sepan. El otro paso 2, el problema, ¿verdad? El problema de esta humanidad es el pecado. Por eso tenemos que tener conciencia de que hemos pecado, para que el arrepentimiento aflore a nuestra vida. Y el paso 3, la solución de Dios. Dios tiene una solución para ti. Dios, si vienes con problemas de alcohol, de drogas, de lo que fuere, Él tiene una solución para ti. Tenemos que plantear la solución. Amén, hermanos. Ya Cristo pagó la pena, hay que hablar de Cristo. Y por último, el paso 4, pues ya la persona debe de confesar a Jesucristo. Es necesario confesar a Cristo, hermano. Y ahí es donde le podemos mencionar el versículo de Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Si confesares con tu boca, ¿verdad? Porque necesitamos confesar a nuestro Señor Jesucristo. No debemos de tener la pena de hacerlo, ¿verdad? Y por eso muchas veces cuando las personas levantan su mano y oramos y les invitamos que pasen al frente, porque es parte del testimonio que las personas deben dar. La siguiente, por favor. Ahora, hay pasos que el pecador tiene que dar. Los anteriores eran como una guía de lo que nosotros debemos de saber para plantearle al pecador, pero el pecador, por así decirlo, debe primero arrepentirse y confesar sus pecados a Dios. ¿Qué dice Marcos 1:15? Si alguien lo busca, por favor. Amén. A ver. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 3:19.
Gloria al Señor. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Veamos el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento, hermanos, no solo debe ser del diente al labio, como dicen algunos, ¿verdad? Tiene que haber una convicción de que aquello que estamos haciendo no lo volvamos a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso David aquí, después que el profeta le reveló lo que había en su vida y él se dio cuenta de cuán pecador era, se confesó delante del Señor en una actitud genuina de arrepentimiento y le dijo: contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de ti. ¿Y qué dice Lucas 15:18? Gloria al Señor. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿De quién está hablando ahí la palabra? Del hijo pródigo, ¿verdad? Amén. De la oveja perdida, ¿verdad? Del hijo pródigo. Somos ovejitas perdidas, mi hermano, éramos, ¿verdad? Ahora el Señor nos da una esperanza bienaventurada. Y luego, después de este paso de arrepentimiento y confesión, viene el creer que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz para redención, ¿verdad? Y es Él el que nos perdona. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amén. Amén. Y Colosenses 2:14, ¿qué dice? Es bueno que estudiemos la palabra para que tú veas que es la Biblia la que nos aconseja. Amén, hermano. Colosenses 2:14 dice lo siguiente. A ver. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es poderoso la obra de Cristo, hermano. Había una maldición contra nosotros, ¿verdad? Había un decreto de que éramos pecadores y que no había forma de obtener el perdón, pero Cristo arrancó esa maldición y ahora a través de Cristo somos salvos. Amén. Ahora, el arrepentimiento, hermano, significa sentir dolor por haber ofendido a Dios y abandonar el pecado. No solo hoy me confieso y la otra semana me vuelvo a confesar y todo bien. No, no es así. El arrepentimiento genuino es aquel de abandonar la vida anterior. Y confesarlo, dice, significa declarar a Dios con mis labios la ofensa. Primera de Juan 1:9. Si me ayudan, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, Él solo quiere que nosotros nos humillemos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué implica confesar? Qué importante. Estar de acuerdo con Dios en que mi desobediencia es pecado. Que Cristo murió en la cruz por mis pecados.
que debo enfocar mi mente y mi corazón hacia Cristo. Asegurarme que no hay pecado sin confesar en mi vida. ¿Verdad? Pedirle por los pecados ocultos. ¿Qué dice el Salmo 19:12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hemos estudiado el tema de los pecados ocultos. No podemos esconderle nada a Dios. Yo a ti te puedo esconder y a lo mejor dices, no, hombre, pecado, el pastor es santo, pero solo yo sé que hay algunas cosas en mi vida que yo tengo que confesárselas al Señor. Porque el Señor me promete el perdón. Ya leímos 1 de Juan 1:9. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y Él promete no acordarse. Hebreos 10:17, si me ayudan, por favor. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué poderosa esa promesa. Nunca más me acordaré, dice el Señor. Él no te va a estar sacando en cara lo que tú eres, hermano. La siguiente, por favor. Ya, ¿verdad? All right, muy bien. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hablando del bosquejo del testimonio. Dice esa hojita, y te la doy para que te pueda servir, si van a la hojita. Hablando del testimonio, para que te recuerdes tu vida antes de aceptar a Cristo. ¿Cómo era? No tienes que entrar en detalles. A lo mejor te da pena. Solo cuenta, mira, yo tuve muchos problemas antes, ¿verdad? Si quieres testificar más directamente, pues está bien. Pero tú puedes decirle, ¿sabes qué? El Señor me sacó de una vida triste, de una vida de depresión, de una vida de ansiedad, de angustia. Pero entonces alguien me habló del Señor y yo me di cuenta que necesitaba de Cristo. Y usted le puede contar cómo fue que recibió a Cristo, ¿verdad? Y ahora puede contarle cómo es su vida como cristiano. Y usted puede al final decirle, ¿te ha pasado algo a ti similar a mí? Y puede ser que ese sea la forma en que usted pueda guiarlo después y decirle, ¿sabes qué? Yo te invito a conocer de Cristo y a recibirlo como tu Señor y Salvador. Ahora, hay algunas tareas que yo quiero dejarte. Me gustaría, pastora, si hay tarjetitas que repartan allá, no sé si tienes ahí de las tarjetas blancas, perdón, ya. Y yo quiero que tomes una tarjeta y te la lleves a tu casa. Y esa tarjetita tú vas a pensar en las personas cercanas a ti, que vivan en tu comunidad, de aquí, ¿verdad? Porque vamos a empezar a orar, sí, de una a cada quien. Y vamos a empezar, tú vas a anotar las personas que quieres tú, tú vas a empezar a orar, pero nos la vas a dar también a nosotros y vamos a empezar a interceder por salvación, ¿verdad? Gente que vive en tu comunidad, principalmente, preferentemente, que no sean cristianos, que no conozcan del Señor. Porque si ya son cristianos y se congregan, pues está bien, ya están salvos, ¿verdad? Pero si hay una persona cerca de ti, un familiar que viva cerca de ti, entonces anótala y puedes empezar a interceder. Y entonces la motivación para empezar a interceder es que los corazones estén abiertos a escuchar la palabra, que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Denle una pluma, o bueno, no, hoy no lo tienen que hacer, usted lo trae después. Que el Espíritu Santo los acerque a Dios. Y el otro es que Dios me haga un obrero competente. Esa debe ser la oración también tuya. Señor, me da un poquito de pena, no sé cómo abordar el tema, pero tú lo puedes hacer. Y usted puede también estudiar la forma en que Jesús abordó a la mujer samaritana, ¿verdad? Y en Juan capítulo 3 o 4, no me recuerdo si es el 3 o 4, y usted lea ese capítulo y vea cómo Jesús abordó a la samaritana y cómo Él le habló de su amor.
y de esa necesidad que ella tenía de saciar la sed. Ahora, ahí hay algunos elementos que necesitamos para acercarnos a alguien y hablarle de Cristo, y habla de astucia, habla de sabiduría. Ustedes se dan cuenta, unos que andan ahí evangelizando los días sábados, están toca y toca y toca la puerta, ¿verdad?, hasta que usted les abre. Deberíamos de ser nosotros astutos, ser sabios también para poder hablar lo que corresponde, ser elocuentes a veces, saber qué palabras decir, ser prudentes cuando haya que hacerlo, ¿verdad? Tener paciencia, ser insistentes, hermano. A veces necesitamos un poco de insistencia por aquellos que no conocen de Cristo, a veces necesitamos dar un poco de presión, ¿verdad? Y con las discusiones pues ser cuidadosos. Y hay allí varios versículos que usted tiene que son para evangelizar, que usted los puede usar. Pónganse de pie, mis amados. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor, hermanos, a darle gracias. ¿Sabes qué, hermano? En cualquier circunstancia de la vida, lo que todo cristiano debe hacer es darle gracias a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay una carga que tú traes, dale gracias a Dios por esa carga. Dile gracias, Señor. Gracias porque ando atolondrado, atolondrada, ando preocupada, ando afligida, ando triste, ando decepcionada. Estoy con problemas económicos, estoy con problemas en mi hogar. Cualquier cosa, dile gracias, Señor. Porque dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Yo le doy gracias a mi Señor por tu vida, hermano, por verte. Me da tanto gusto cuando vienes a la iglesia y te veo. Y así quiero ver a tu familia aquí. A lo mejor una hija que está alejadita, tú puedes empezar a interceder y decirle, Señor, toca su corazón. Amén. Y no es una oración de un día, no, varios días a lo mejor. Padre, que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo la anime. Permíteme a mí, Señor, dame palabra de inteligente para poder hablarle, qué sé yo. Empieza a orar, pero también dale gracias al Señor por esas personas que van a venir a través tuyo para ser evangelizadas. Vamos a adorar al Señor un momento. De tu amor ha derramado en mi corazón. Yo voy a aprovechar estos minutos que nos quedan. Mi hermana Julia nos pidió oración. Ella tiene un familiar que falleció y va a ir con ellos.